Y la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién está gastando cientos de millones de pesos? Porque, a ver, la pregunta ¿Yo? es muy ¿Yo estoy clara. gastando cientos de millones de pesos? Es muy clara. Yo no te interrumpí, déjame hablar. Pero yo no te aludí. Pero yo no te hablé de ti. Hay una... Esa es la diferencia. Como cada miércoles están aquí ya en esta mesa y les agradezco mucho siempre su presencia. Andrea Chávez, diputada, senadora de Morena. Hola, senadora, Muy buenos buenos días, querida Kenia Susana. López Rabadán, diputada del PAN. Hola. Qué gusto estar aquí en esta mesa. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, diputada, buenos días. Buenos días a todos, Azucena. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de hablar respecto a lo que se esperaría o ella esperaría del informe que dará la Fiscalía General de la República a las 10:30 de la mañana sobre el rancho Izaguirre en Jalisco. No tenemos la información. Eso es importante porque ahora ya resulta que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. La Fiscalía es autónoma. Ellos deciden cómo informan, su información, cómo operan. Lo que tenemos es coordinación. Hay más coordinación ahora que en el sexenio pasado por decisión de la presidenta. Y la decisión del fiscal de tener una persona de manera permanente en el gabinete de seguridad, pues para ver los casos y que se tomen medidas frente a la situación de inseguridad que se vive en muchos lugares del país. Pero lo que va a informar el fiscal no tenemos conocimiento, es una información que él la va a dar a partir de la información que tiene de la investigación. Lo que sí pedimos nosotros es que se informara, incluso pedimos que se atrajera el caso por la fiscalía, pero depende de la fiscalía si lo atrae y estuvo de acuerdo pues en informar públicamente. Entonces, no sabemos qué información tiene, pero sí lo que sabemos es que hay una investigación que está realizando la Fiscalía sobre el predio en particular y al mismo tiempo pues ya habrá preguntas que pueden hacer los reporteros. Bueno, pues vamos esperando a las 10:30 de la mañana este informe de la Fiscalía. ¿Campaña negra, Andrea Chávez? Pues mira, el día de ayer se rindió un informe bastante riguroso en la conferencia mañanera en voz del coordinador de Infodemia del gobierno federal, Miguel Ángel Elorza, en donde pues nos platica de cómo se utilizan las cuentas automatizadas, las granjas de bots en redes sociales, particularmente en la red social X, antes Twitter, para impulsar de manera artificial tendencias nacionales, intentando vulnerar pues la imagen que tenemos de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo hacían con el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de la República, y lo han hecho contra un montón de personajes, incluida una servidora, en donde vemos muchas cuentas dándole likes a legisladoras que luego se enfrentan a una elección y no las vota ni su familia, ¿no? Entonces, desde luego que hay campaña negra en donde se utilizan miles de millones de pesos que no sabemos de dónde salgan, en donde se contratan pues precisamente empresas que se dedican a esto en México y a nivel internacional. Ahora, para atacar. ¿Quién la encabeza esta campaña? Pues, o sea, ¿quién? Pues tendríamos que es que ayer yo la verdad no alcancé a ver el reporte específico, toda la conferencia, pero ¿quién? O sea, ¿quiénes son los nombres? Pues podríamos estar revisando. Mira, yo te voy a decir un par de nombres, por ejemplo. Del gobierno del estado de Chihuahua se han erogado millones de pesos a favor del cuñado de Marco Cortés, cuando precisamente estos contratos vienen de cuando él era dirigente nacional. ¿Crees que del PAN? Maru Campos esté detrás de esta campaña negra? Imagínate lo que dice el giro del contrato, que es público, se ha hecho público. El giro del contrato es precisamente perspectiva mediática y posicionamiento en redes sociales. Maru Campos, dirías, es una de las personas. Gobierno del estado del PAN, en donde la oposición ve a los gobiernos estatales, a los poquitos que aún le quedan, como cajas chicas. ¿Y el segundo nombre? Bueno, estamos hablando de integrantes de la oposición. Xóchitl Gálvez lo hizo, impulsó este tipo de campaña siendo candidata presidencial del PAN. ¿En esta de Teuchitlán? Pues tendríamos que revisar. Bueno, hay que revisar. Se dieron varios nombres el día de ayer de cuentas que se sumaron a esta campaña sucia, pero hay que revisar, hay que promover esas investigaciones. A mí me parece sano que sepamos de dónde viene eso, ¿no? Estás hablando de 90,000 cuentas bots, 90,000 cuentas bots que se han sumado. Estás hablando de que en 4 días se pagaron 20 millones de pesos. ¿Quién tiene esos recursos? Kenia. Pues a decir de los medios, tú tienes un montón de lana. ¿Por qué? A ver, vamos a entrar primero al tema que me parece que es el más importante. Y el tema más importante es que este país está sufriendo una crisis brutal de inseguridad y desaparecidos. Que con López Obrador, que ya era terrible, desaparecían 20 personas al día. Y con Sheinbaum me están desapareciendo 41 personas al día. Azucena, esto es brutal. Y en lugar de que la señora Sheinbaum y toda su bola de corifeos se ocupen de ese tema que es importante, están preocupados por los bots. Hazme el favor, semejante estupidez. No puede ser que el gobierno de la República, ese gobierno que, por cierto,
cobra impuestos a todos los mexicanos, no importa si votaste por Morena o no votaste. Ese gobierno le dedica 15 minutos de la mañanera de la capacidad de inteligencia, energía y fuerza de este gobierno de la República a hablar de los bots. No sean ridículos, pónganse a trabajar. En lugar de hablar de eso, ¿por qué no hablan que se han triplicado las desapariciones de mujeres? Eso es terrible, Azucena. Con López Obrador desaparecieron 600 y con Sheinbaum 1,800. Es solamente en esta etapa, digamos, de administración que tiene Enero, Sheinbaum. septiembre, octubre, enero. Claro, 5 meses, febrero. los primeros 5 meses de gobierno. ¿Eso qué significa? Que este gobierno, en lugar de estar pensando en los bots, en lugar de estar pensando en la oposición, en lugar de estar pensando en las redes sociales, debería de ponerse a trabajar, porque hoy quienes están encontrando a los desaparecidos son las madres y los padres buscadores, mientras el gobierno está preocupado en enriquecerse y en ver cómo consigue contratos de los que hablaremos adelante. Ahora, no hay gobierno que se salve del tema de desapariciones. Este es el peor. Sí, pero me refiero a gobiernos estatales. Primer lugar, Jalisco. No, ahí está Sonora, está Colima, no, desaparecidos está Jalisco. O sea, pero ahí... digamos, en la suma, pues es Jalisco y es de MC. ¿Qué pasa, Laura? Mira, a ver, yo creo que hay que irnos por partes. Primero, creo que sí importa denunciar las granjas de bots y la violencia digital, los acosos y las campañas orquestadas en las redes sociales. Ajá. Porque todas hemos sido víctimas de eso. Es. A ti, Azucena, te ha pasado, a nosotras nos ha pasado. No. Yo los tengo denunciados También tengo en la estudio. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, los tengo denunciados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los tengo denunciados en el INE, los tengo denunciados en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y todos han dado carpetazo. Entonces, claro que hay que hablar de eso y te voy a decir por qué, no por los que estamos en el poder ni por las que estamos en el poder. La presidenta pues está denunciando, pero tampoco se trata sobre ella, no se trata sobre mí. Se trata de las personas que todos los días de a pie se encuentran vulneradas en sus derechos por exponer sus ideas en las redes sociales, especialmente mujeres. Se trata de las y los periodistas. Ahí ya hay sendas investigaciones de cómo buscan mermar su credibilidad para que no tengan ningún tipo de incidencia en la agenda pública y la vida pública, ¿no? Laura, ¿Son las granjas de bots? No, me refiero, hablamos de granjas de bots. ¿Eso qué es? ¿Quién es? ¿Quién lo paga? ¿De dónde Pues ahí están sale? los estudios, por ejemplo, del Quinto Elemento Lab. Están los estudios ahí muy claros de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford. ¿Quién? Donde hay de los dos lados, ¿eh? Yo los tengo denunciados a Morena y al PRIAN. Así te lo digo, ¿eh? Hay de los dos lados. Y la violencia y el odio cuesta. Entonces, la primera gran pregunta que hay que poner en la mesa es ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Porque el odio cuesta. Y sobre todo es el odio hacia las mujeres, lo que tengo que hablar decir. Ahora, nada más para cerrar un poco el tema de las desapariciones, esto es una crisis humanitaria nacional en todo el país, a nivel local, a nivel federal, en los estados, en los municipios, y aquí están todas las autoridades involucradas y todas tienen... Qué pena, Azucena, contigo, con tu auditorio, con las víctimas de desaparecidos en este país, tener que estar... Te voy a decir, desviando la atención, no se trata de ellas, no se trata de Andrea, no se trata de los bots, se trata de la crisis humanitaria más grave que ha tenido el país en materia de desapariciones. Estoy de acuerdo. Y no podemos desviar la atención. Con esto yo sí te voy a decir una cosa, no me parece, hablando de moralidad, correcto que los políticos mexicanos hagan sobre sí mismos un conflicto que no se trata de ellos. Ayer escuchábamos a Antiera Noroña señalando a las víctimas, diciendo que politiquería, casi acusándolas de montaje, haciendo otra vez este señor que se trate todo sobre él. Yo te voy a decir una cosa, todos esos políticos, y trenzándose además en un pleito nuevo con Alito, con Ricardo Anaya, qué pobreza de debate. En este caso, si se trata de dinero que usa el PAN para los bots, de nuestro dinero, o en el caso de Andrea, de nuestro dinero, pues sí importa. Pero te quiero decir una cosa, esos políticos mexicanos que están acusando a las víctimas o desviando la atención deberían de ofrecer una disculpa pública, porque hoy el país lo que está buscando es encontrar a sus muertos y a sus desaparecidos. Mira, algunos datos importantes, es que debería, y si no, retirarse de la presidencia del Senado, te lo digo con toda claridad. Pero mira, algunos datos que sí deben de importar para las víctimas, para las personas víctimas de desapariciones y sus familiares. Número 1, se tiene que fortalecer la Comisión de Atención a Víctimas y independizarse, autonomizarse, que tenga mucho más presupuesto. Se tiene también que fortalecer y autonomizarse e independizarse la de búsqueda, que por cierto, el Obradorato, por eso tiene que haber un cambio de timón tan importante como lo hemos dicho, tan fuerte. El Obradorato destinó la Comisión Nacional de Búsqueda hace unos años, 2 años, para ir a buscar a un general muerto hace siglos, ¿no? A Panamá, destinando millones de pesos del erario
personas de la comisión que deben de estar buscando desaparecidos. Esa era la prioridad que le daba el obradorato a las desapariciones en el país. Por eso el golpe de timón de la presidenta es tan obligado. Número 3, se tiene también que involucrar a las personas víctimas y sus familiares en los procesos de búsqueda, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana. Estas son propuestas que ha puesto Movimiento Ciudadano sobre la mesa, eso es lo que importa. Y una iniciativa que ya anunciaba desde la semana pasada en tu mesa, Azucena, para pues llevar al Código Penal el reclutamiento de niños y adolescentes. Y por también parte del Alfaro crimen. tendría que levantar la mano, ¿no? Pues no sabemos Claro dónde que está. que se investigue, ¿no? ¿Cuánto cuesta esta agresión constante en X, sobre todo de un lado y de otro? ¿Cuánto cuesta y quién lo paga, Andrea? Son millones de pesos. Decía la presidenta 20 millones, ¿no? Ayer. 20 millones en 4 días, ¿Quién lo paga? querida Azucena. Yo ya te dije la fuente de un financiamiento. Gobierno ¿Eso del Estado cuánto de dinero era? Chihuahua. Son varios millones de pesos. El contrato es público, lo pueden buscar. Y el dueño de la empresa es el cuñado de Marco Cortés y se dedica a gestionar una cosa que en concepto se llama reputación digital. O sea que el dinero que debería utilizarse para el bienestar, educación, salud, seguridad de las y los chihuahuenses se utiliza para perseguir en redes sociales a los opositores políticos. Ahí hay una fuente de financiamiento. Esa es la información de la que yo me he hecho, pero tendremos que revisar los contratos que hay en el gobierno de Querétaro, en el gobierno de Aguascalientes, en el gobierno de Guanajuato, los contratos que existían, por O ejemplo, sea, tú con no el tienes gobierno duda de que viene de Michoacán. parte del PAN. No, hombre, ninguna, pero ninguna, lo tengo clarísimo y me parece muy deshonesto. Porque eso ensucia el debate y es un debate que deberíamos dar todas y todos con el corazón en la mano, ¿no? Estamos hablando de un tema muy sensible. Quizás el tema más sensible sea el asunto de la desaparición. Sí, Y dolorosísimo. entonces, y no es cierto que no se esté haciendo nada. La presidenta de la República ya presentó un plan del cual hablaré más adelante. Sí, muy bien. Y hoy sabemos Tatúenselo. por estudios de varios periodistas que pues ella está 100 gastando planas. cientos 100 de planas. millones de pesos. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién está Porque, a gastando ver, cientos de millones de usted, pesos? Porque, a ver, la pregunta ¿Yo? es muy ¿Yo estoy clara. gastando cientos de millones de pesos? ¿En Es qué? muy clara. ¿En qué? Yo no te interrumpí, déjame hablar. Ah, no, Pero yo no te pero nada aludí. más danos contexto. Pero yo no te hablé de ti. Hay una Esa es la diferencia. investigación sobre sus redes sociales, hay una investigación Ah. sobre estos camiones que tiene, por cierto, de manera ilegal en su estado, en Chihuahua, ¿Qué? haciendo actos anticipados de campaña No hay de proceso manera electoral ilegal. abierto, no hay Pues justo actos porque no hay anticipados proceso de electoral, campaña. no te puedes andar publicitando, No, no puedes no andar es tu así cara la por todos cosa, lados y tu no es nombre. así la Y la cosa, pregunta es, ¿quién Kenia, paga estudia, eso? estudia. Dicen que cada camión cuesta 10 millones de pesos. Tú ganas 100,000 pesos. No son de mi ¿Cómo- propiedad. ¿Cómo puedes pagar 10 millones? No pesos? son ¿Quién de los mi paga? ¿Los paga propiedad. el Senado? La clase porque ya empresarial. sabemos- Me ya perdí. sabemos que Hay camiones que... Sí, hay si quieres, camiones ahorita te lo con su explico, imagen, A ver. yo por te lo cierto, explico. varios camiones por su imagen, que cada camión cuesta al mes 10 millones de pesos. ¿Qué? Dios. ¿Quién ¿Como los espectaculares o paga? qué son? No, A no, ver. ahora te no lo son cuento. camiones, Ahora te lo- permíteme, es son mi unidades tiempo, Deja es mi que tiempo. termine, Mi deja que pregunta termine es, el tiempo. ¿quién los paga, Andrea? Ya, ¿Los la clase paga? empresarial. Oye, pues, ¿eso es ilegal? No, ¿A cambio de claro qué? que Eso es ilegal. Lo que no, acabas de decir, por hombre, supuesto que es Dios ilegal. mío. ¿A Ok, cambio de qué? la pregunta de Porque quién es, ¿quién déjame- te paga estos camiones porque con tu déjame decirte, propaganda? son actos justo, anticipados de campaña, es ilegal Todo que gusto esté tu contestar. cara y tu nombre distribuido por el Estado. No, Por supuesto que es falso. promoción personalizada. Con todo Lo gusto acabas de contestar. aceptar A ver, a no sé, nivel nacional ¿nos dejas y es escuchar? ilegal, además, por cierto, de ser inmoral. Y si lo paga la clase empresarial, ¿es a cambio de qué? ¿A cambio de contratos? ¿A cambio de contratos en el ¿cuáles gobierno? contratos? A ver, vamos a Por escuchar la cierto, respuesta de tienes Andrea, aviadores, porque para entender el operadores, tema. es una vergüenza. Sí. Es obvio que para Ya que se le tengas acabó el la tiempo a posibilidad de la venir a hablar senadora aquí, Kenia López lo Rabadán. que tendrías que hacer es tener calidad y tener integridad A y ver, evidentemente vamos a no se escuchar. tiene. Andrea, Con ¿qué, todo qué gusto. es? 10 millones Mira, de pesos cuesta cada camión. ¿Qué Eso es completamente falso. Gana 100,000 pesos. Espérame. Desde 2023 yo inauguré 3 unidades móviles de salud en Ciudad Juárez, mi tierra hermosa, una unidad móvil de salud en el municipio de Delicias y estoy próxima a inaugurar una unidad móvil de salud en Chihuahua capital. ¿Tienes, ¿tienes 4? 4 unidades móviles de 4 salud camiones. que no son de mi propiedad. 4 hay que camiones decirlo. de 10 millones. Vamos Yo a sacar la cuando cuenta. inauguré las unidades móviles de salud a las que aludo, le agradecí a la clase empresarial con la que, por cierto, tengo muy buena relación, porque primero dicen, los de la 4T no quieren a los empresarios, y luego nos coordinamos con ellos, y luego dicen, ay, no, ¿para qué se coordinan con ellos? Eso es ilegal e inmoral. No es cierto. ¿Qué hacen estas unidades móviles de salud de forma completamente gratuita? No existe Dan eso, atención en alguien materia se lo de cobra. densitometría No, para hombre, detectar no la le osteoporosis mientas en a la los gente. huesos. Hay análisis de sangre, de orina, bárbaro. hay servicios de odontología completamente gratuitos, de nutrición, consulta general, ultrasonido que Están ayuda. instalados ahí en algún Claro, punto. y las Sí, valen 40 les millones de movemos- pesos. Y las movemos de ubicación todas las ¿Quién semanas. los paga? Y la clase empresarial, ¿A nosotros cambio de no qué, manejamos senadora? recursos ¿A cambio públicos de desde qué? que eliminamos Es ilegal. el ramo 23. Es ilegal lo el que estás ramo de los haciendo. moches. Estás Nosotros no aceptando a manejamos nivel recursos nacional públicos. que haces algo ilegal. Que no es cierto, Eso no es estudia, ilegal. ¿Cómo va a ser investiga. ilegal ayudarle a la gente a Pregúntale. salir No, no, adelante no, en materia Kenia, de por salud? favor. Eso es una mentira. No, hombre, Espérame, Kenia. seguía mi tiempo, Sí, 40 espérame, segundos. Kenia, me por favor, robaron. adelante. A ver,
En el estado de Chihuahua tenemos el peor sistema de salud porque la gobernadora del estado no ha querido suscribir los convenios en materia de IMSS Bienestar. No hay acceso a medicamentos, no hay acceso a insumos, los salarios de los médicos son muy bajos, los salarios de los enfermeros son muy bajos, los corren en cualquier momento, los ven en un evento de todo el país está colapsado. ¿Qué pagan los empresarios de Chihuahua? Claro, ¿A cambio de qué? Club Rotario, con Club ¿A cambio Rotario de hacemos qué? también. ¿De qué contratos? Escúchame, con Club Rotario ilegal. también hemos hecho Es inmoral, es brigadas ilegal. en contra de las cataratas en la Sierra Tarahumara. ¿Por qué va a ser ilegal? ¿Por qué es llevar ilegal? atención de Es ilegal salud? que esté tu cara, es ilegal De que esté tu verdad, nombre, es no ilegal que A ver, estés déjame escuchar a Laura. a la iniciativa Lo que privada pasa de contratos. ponte a cambio trabajar, de lo que pasa es que como no, eres pagar dinero plurinominal, por que chicas. tú lo no que estás sabes. haciendo, Como Andrea. eres De nuevo. Es plurinominal, ilegal. Gracias. Laura. De nuevo, Ahora regresamos, perdóname, quiero escuchar a Laura. Qué pena, Azucena, contigo, con tu auditorio, con las víctimas de desaparecidos en este no, país, diga. tener que estar, te voy a decir, desviando la atención. No se trata de ellas, no se trata de Andrea, no se trata de los bots, se trata de la No, hay que crisis hablar humanitaria de los más 40 grave que ha millones tenido que el te país gastas en al mes. materia de desapariciones. Estoy de acuerdo. Y no podemos desviar la atención con esto. Yo sí te voy a decir una cosa, no me parece, hablando de moralidad, correcto que los políticos mexicanos hagan sobre sí mismos un conflicto que no se trata de ellos. Ayer escuchábamos a Antiera Noroña señalando Ay, a no, las bueno. víctimas, diciendo que politiquería, casi acusándolas de montaje, haciendo otra vez este señor que se trate todo sobre él. Yo te voy a decir una cosa, todos esos políticos, y trenzándose además en un pleito nuevo con Alito, con Ricardo No, pero Anaya, en este qué caso, pobreza de en debate. este caso, si se trata de dinero que usa el PAN para los bots, de nuestro dinero, o en el caso de Pero Andrea, te de nuestro quieres- dinero, claro, pues sí de los importa. chihuahuas. Pero te quiero Claro, decir una de los cosa, chihuahuenses. esos políticos mexicanos que están acusando a las víctimas o desviando la atención deberían de ofrecer una disculpa pública, porque hoy el país lo que está buscando van es a encontrar hacer. a sus muertos y a sus desaparecidos. Mira, crees algunos que datos, Noroña va a pedir algunos disculpa? datos importantes, es que debería, y si no retirarse de la presidencia del Senado, te lo digo con toda claridad. Pero mira, algunos datos que sí deben de importar para las víctimas, para las personas víctimas de desapariciones y sus familiares. Número 1, se tiene que fortalecer la comisión de atención a víctimas y independizarse, autonomizarse, que tenga mucho más presupuesto. Se tiene también que fortalecer y autonomizarse, independizarse la de búsqueda, que por cierto el obradorato, por eso tiene que haber un cambio de timón tan importante como lo hemos dicho, tan fuerte. El obradorato destinó la Comisión Nacional de Búsqueda hace unos años, 2 años, para ir a buscar a un general muerto hace siglos, ¿no? A Panamá, destinando millones de pesos del erario, personas de la comisión que deben de estar buscando desaparecidos. Esa era la prioridad que le daba el obradorato a las desapariciones en el país. Por eso el golpe de timón de la presidenta es tan obligado. Número 3, se tiene también que involucrar a las personas víctimas y sus familiares en los procesos de búsqueda, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana. Estas son propuestas que ha puesto Movimiento Ciudadano sobre la mesa, eso es lo que importa. Y una iniciativa que ya anunciaba desde la semana pasada en tu mesa, Azucena, para pues llevar al Código Penal el reclutamiento de niños y adolescentes Y por también parte del Alfaro crimen. tendría que levantar la mano, ¿no? Pues no sabemos. Bien, amigos, que les pareció el video, que ni a gritos Caballán se puso loquísima, se les zafó un tornillo y enloqueció como su comadre Luria Telles. Chávez le dice a Kenia en su mera carota que las granjas de bots y las cuentas falsas están a todo lo que da, atacan candidatos, impulsan campañas, pero todo esto de manera artificial, que a la mera hora, a la hora de la verdad, no votan ni su familia ni el perro por los candidatos de la oposición, y menos si son pluris. Y dice Andrea que estas campañas sucias negras son impulsadas por empresas que son contratadas, y por ejemplo, estas campañas son impulsadas en Chihuahua, se han erogado millones de pesos a favor del cuñado de Marco Cortés, y estos contratos vienen de cuando era dirigente nacional del PAN. Y otro ejemplo son integrantes de la oposición. Por ejemplo, Mochit Calveto hizo también, usó este tipo de campaña siendo candidata presidencial, y todo esto es un cochinero, 90,000 cuentas falsas y 20 millones de pesos gastados en 4 días. ¿Quién gasta 4 millones de pesos en 4 días? Vamos viendo de dónde sale todo este billete y quién está detrás de todo este juego sucio. Tómala, mejor ahí la dejamos, amigos. Que revuelquiza le puso Andrea Chávez a la caballota Rabadán, que la dejó relinchando de puro coraje. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.